Ok, comenzamos. Y bueno, retomamos en la diapositiva de ayer, la última diapositiva que vimos, si no me equivoco, ¿sí? Donde se habla de esta escuela de psicología, ¿no? Implementada o creada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, ¿no? Un tipo que se va a doctorar en filosofía, ¿sí? Y que va a centrar su teoría en relación a la voluntad del sentido humano, a esta necesidad humana de dar significación a todo aquello que nos pasa o nos puede llegar a pasar, ¿no? O sea, a diferencia de lo que planteaba Freud, ¿no? Es que somos movidos por el deseo, ¿no? En relación al placer y la evitación del dolor, o a diferencia de lo que planteaba Adler, que hablaba de la necesidad, ¿no? de superación para poder salir del estado de sensaciones de inferioridad, ¿no? Aquí hablamos, bueno, de la necesidad de significación. Entonces continuamos. Permítanme tantito, chicos y chicas, que se trabó la diapositiva. Ok, avanzamos. Entonces, me acompaña, por favor, Mariano, con la lectura. La voluntad del sentido constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico, cuanto que es uno mismo y uno solo quien ha de. Ok, gracias, compañero. Por ahí se trabó un poquito porque hay ruido aquí también en mi casa, ¿no? Pero bueno, ahí están ahí leyendo, chicos y chicas, sobre lo que viene siendo la voluntad del sentido, ¿sí? Lejos de que sea una racionalización, ¿sí? Aquí al hablar de racionalización de los impulsos instintivos, es un cuestionamiento al psicoanálisis, ¿sabe? Entonces, este personaje decía, no se trata de, de un proceso psíquico que parte de los impulsos instintivos, sino que el sentido mismo es una fuerza primaria, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de la voluntad del sentido, nuevamente retomando esta postura de las corrientes humanistas y existenciales, vamos a hablar de que esto es único y específico para cada individuo en el sentido de que pues cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? Y entonces, como cada uno de nosotros somos únicos, pues la voluntad del sentido va a ser única para cada uno de nosotros, ¿no? Y solamente nosotros somos quienes podemos encontrarlo, ¿sí? Uno solo quien ha de encontrarlo, o sea, yo soy el único que puede darle sentido, que puede encontrar mi voluntad al sentido, ¿sí? El proceso logoterapéutico permite al paciente, al cliente, ¿no? Encontrar su voluntad, ¿no? Entonces, hasta aquí duda, chicos y chicas. Ya vi su mensaje, compañera Brenda, ya le puse asistencia. Los demás, ¿cómo van? Sí, sí se percatan de esta comparación que hace este autor en relación al psicoanálisis, cuando habla de la racionalidad y los impulsos instintivos. Esta imagen que se muestra aquí, pues me parece interesante, ¿no? Haciendo alusión como a, a una persona, ¿no? Que está bajo la lluvia y que está con los ojos cerrados. Pareciera ser que en un proceso de introspección, ¿no? Cuando generamos introspección, cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, ¿no? A veces es necesario, ¿no? Como cerrar los ojos para privarnos del mundo exterior y mirar hacia el mundo interior, ¿no? Y entonces en ese sentido, cuando
Cuando le damos un sentido, ¿no?, a aquello que nos pasa, aquello que sentimos con aquello que nos pasa, ¿no?, pues encontramos que ese sentido, ese sentir también tiene que ver únicamente con nosotros, ¿no?, con nuestra individualidad. ¿Vamos claro, chicos y chicas? Los escucho. Todo claro, profe. Los demás andan por ahí. ¿Solamente está Yeshua en la clase, chicos y chicas? Chicos, ¿siguen ahí? A ver, parece que ya no escucho a nadie más que... No, si siguen en la llamada, ¿por qué no contestan? Si todavía se encuentran aquí todos. Vamos, profe. Pues contéstenme para saber que estoy aquí, compañeros. Aquí estamos, profe. Okay. Muy bien, entonces se acaba de conectar también Jimena, ¿verdad? Para ponerle asistencia. Por favor, acompáñenos con la lectura, Jimena. ¿Sí me escucha, profe? Sí. La logoterapia es un tratamiento para personas que sufren problemas existenciales ante el cambio de costumbres, la pérdida de los valores, así como de una devaluación de sentido o crisis personal. Ok, muchas gracias, compañero. Por ahí se habla desde este enfoque, ¿no? Que nosotros podemos caer en crisis existenciales a partir de diferentes circunstancias o situaciones, chicos, ¿no? Una es que las cosas como las habíamos planeado, ¿no? Pues no resultan, ¿no? Y al no resultar, pues entramos en una crisis, ¿no? Y entonces, porque todo nuestro sentido o nuestra energía o nuestra mirada está enfocado en ello, ¿no? Entonces, cuando de repente hay cosas que no resultan, ¿no?, pues entramos en estos estados emocionales, por así decirlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes o alguna de ustedes tuvo que irse a vivir a Estados Unidos porque se fueron de inmigrantes sus papás, ¿no? Entonces, ante el cambio de costumbres, ¿no?, ante la posibilidad de aprender un nuevo idioma, ¿no?, ante una situación como tal, ¿no?, pues también, ¿no?, o sea, este desconcierto, ¿no?, no encontrarnos, no hallarnos, ¿no?, pues forma parte también de, ¿no? Cuando nos referimos, pues, a la pérdida de valores, es algo que nosotros considerábamos que iba acorde a nuestra vida, a nuestra filosofía de vida, ¿no? Y deja de ser algo que sea como funcional, ¿no? O que tenga sentido en el entorno, en la circunstancia en lo que nos encontramos, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago, no? Entonces, estas crisis personales, estas crisis existenciales, ¿no?, se pueden dar a partir como de
de varias circunstancias. Quizás algunos de ustedes no han pasado por momentos donde no se encuentran, donde se sienten perdidos, donde no hayan por dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, aquí se habla de que la logoterapia, ¿no? Permite, ¿no? a un paciente explorar este tipo de circunstancias, ¿no? Este tipo de sentires, ¿sí? Sí, compañera Brenda, bueno, la compañera Brenda acaba de poner en el chat que más en estos tiempos de cuarentena, efectivamente, ¿no? Esta situación por ahí ha desencaminado, ¿no? Situaciones angustiantes o conflictos en todos o casi todos nosotros, ¿no? De hecho, bueno, no sé si han oído las noticias que pues se prevé que después de toda esta crisis, pues viene la crisis emocional, ¿no? Viene la angustia, vienen los problemas mentales, ¿no? Ideaciones suicidas, estrés postraumático, duelos a trabajar por las pérdidas que se puedan dar con todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya alertó, ¿no? De que posterior a todo esto, que sigue siendo incierto, no sabemos cuándo finalice, se va a venir como toda esta avalancha, ¿no? Toda esta resaca, ¿sí? De problemas psicológicos, ¿no? De problemas mentales. Hasta aquí vamos claro, chicos y chicas. Sí, profe. Los demás. Sigue por aquí, Sandra, anda todavía por aquí en la clase, compañera. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos avanzando. Creo que por ahí ya se conectó la compañera Abril, ¿verdad? Sí, aquí estoy, profe. Acompáñenos con la lectura de lo que está en negritas, por favor. Ok. Para aplicar la logoterapia y acompañar a la persona en la búsqueda del sentido de la vida, compartir las bases filosóficas y antropológicas que plantea Viktor Frankl. La vía es el diálogo socrático derivado de la mayéutica. Ok, gracias, compañera. Y usted, compañero Sinaí, ¿ya anda por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. Que acompáñenos con la lectura de lo que está en amarillo, por favor. Sí. La mayéutica se basa en la dialéctica, la cual supone la idea de que la verdad está oculta en el alma de cada ser humano. Ok, muchas gracias, compañero y compañera Abril. Hablando de la mayéutica, hablando del diálogo socrático, no sé si recuerdan la vida de este autor que nos plantea, bueno, que al final del día se doctora en filosofía, ¿no? Y de la filosofía va a compartir o va a tomar las bases filosóficas y antropológicas, ¿no? Que derivan del discurso o del diálogo socrático y de la mayéutica, ¿sale? Entonces dice, la metodología o la técnica con la cual el terapeuta, el logoterapeuta va a acompañar a sus pacientes va a ser a través del discurso o el diálogo socrático, ¿sí? Y entonces, si recordamos la clase de fundamentos filosóficos de la psicología, ¿quién pudiera explicarnos, ¿no? O recordarnos qué es el diálogo socrático? Pues era cuando Sócrates se acercaba con las personas a preguntarles, bueno, hacerles preguntas, pero a la vez él también, pues, aprendía de ellos también. Uh-huh. O Pero, ¿en sea, qué? llegaba con ellos para reflexionar.
Ajá, pero ¿en qué consistían estas preguntas, compañero? O sea, ¿cuál era la postura de Sócrates en su manera de preguntar? Si es lo que está diciendo, nada más profundice un poco más. ¿Cuál era la postura de Sócrates? Sí. O sea, ¿por qué Sócrates hacía esto? Porque creía que cada ser humano, pues, déjeme recordar. Sí, claro. Ah, pues creo que es lo que viene aquí en la imagen, si no me equivoco. Dice que cada ser humano tiene pues una verdad oculta dentro de sí. Entonces lo que Sócrates pues buscaba era que la persona con la que estaba dialogando pues la descubriera por sí misma. Uh-huh. Porque él de hecho no confiaba en que el otro le dijera qué es lo que era la verdad. Por eso él desconfiaba de los libros y de todo eso. Que Sí, ok. pensaba que la razón era, bueno, que el pensamiento racional tenía que venir de uno mismo y no de alguien más. Efectivamente, compañeros. Sí, cuando nosotros leímos este artículo de cuando los libros fueron como el Internet, ¿recuerdan? En la primera parte de este artículo sobre el cual reflexionábamos, se decía de que Sócrates detestaba o estaba en contra de la creación de libros, ¿no? Porque precisamente podría caer en una mala interpretación, ¿no? O en el hecho puntual de tragar la información sin digerirla, ¿no? Entonces, si es verdad lo que nos acaba de decir el compañero Sinaí, nada más vamos a complementar un poco respecto a que el diálogo socrático, la postura a través de la cual nos planteamos, ¿no? cuando llevamos a cabo este tipo de diálogo es la postura del desconocimiento, ¿no? O sea, la postura de esta famosa frase de yo solo sé que no sé nada, ¿no? En este sentido, yo estoy abierto a escuchar lo que el otro tiene para decirme, ¿sí? El diálogo socrático supone la no interpretación, la no suposición de aquello que le pasa a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, a través del diálogo socrático, yo voy a ser curioso, yo voy a tener la suficiente curiosidad, ¿sí? Para hacer preguntas y aproximarme a la verdad, ¿sí? A la verdad del otro, ¿no? A la verdad que el otro me plantea, a la verdad que el otro me expone, ¿sí? Pero entonces, esta postura, ¿no? Socrática, esta postura del diálogo socrático, le va a servir al logoterapeuta, ¿no? Para no dar por hecho, para no suponer, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando al otro? ¿Sí? Porque solamente nosotros, cada uno de nosotros tiene como referencia su propia experiencia personal. ¿Sí? Pero no, en realidad no podemos saber cómo siente el otro, cómo piensa el otro. Y el diálogo socrático nos permite, a partir de la curiosidad y del hecho puntual de reconocer que no conozco, ¿sí? El hacer preguntas para conocer, ¿sí? Para aproximarme a la verdad del otro. En ese sentido, ¿no? Yo creo que en su momento les llegué a poner ejemplos en las clases de fundamentos filosóficos, ¿no? De que cuando nosotros estamos con nuestros pacientes, ¿no? Y el paciente me dice, ay, entonces, no sé, estaba con mi pareja y entonces, hice un comentario que no me gustó y entonces me enojé mucho, ¿sí? Y entonces el diálogo socrático te invita, por ejemplo, a decir, oye, ¿y cuál fue ese comentario que te hizo enojar? No, pues es que hiciera una broma sobre nuestra relación me molesta, ¿no? ¿Y qué es lo que te molesta de que él haya hecho una broma sobre esto? No, pues me parece una broma de mal gusto por esto y por lo otro, por aquello, ¿no? ¿Cómo es que termina siendo esto para ti algo de mal gusto, no? Entonces es hacer preguntas, ¿sí? Donde invitamos, ¿sí?
al cliente, al paciente, ¿no? A que reflexione, ¿sí? Sobre su sentir, sobre lo que le acontece, sobre lo que le pasa en la interacción con su mundo, ¿no? Con las circunstancias que cada uno de ellos pueda estar pasando, ¿no? En relación a este sentido de esta voluntad del sentido, ¿no? O a este sentido de la vida, ¿no? A estas crisis existenciales, por así decirlo, ¿no? Pues el diálogo socrático, el no dar por hecho, el preguntar, el ser curioso, el querer como comprender de manera más detallada a través de nuestras preguntas la realidad del otro, ¿sí? Permite que esa verdad oculta, ¿no? esa verdad única de cada ser humano, ¿no? eh, eh, pueda salir a la luz, ¿sí? Pueda salir a la luz no porque el terapeuta o el logoterapeuta se lo diga al paciente, ¿no? Sino porque el mismo diálogo socrático, esta misma manera de preguntar, le va a permitir al paciente, ¿sí? Darse cuenta, ¿sí? De aquello que es su verdad, ¿no? De aquello que para lo cual tiene sentido para él, ¿no? O sea, aquello que él significa, aquello que de la manera en cómo él lo entiende y cómo en relación a cómo entiende o significa las cosas en causa o encamina su vida, etcétera, ¿sale? Entonces, la mayéutica tiene que ver con esto, ¿no? Con la dialéctica, con la capacidad de poder generar un diálogo a través de este método que es el método socrático, ¿sí? Que si recuerdan, Sócrates lo usaba también para facilitar, ¿no? Que los jóvenes, ¿no? de Atenas, ¿no? Se preguntaran las cosas, ¿no? Se cuestionaran las cosas, que no dieran por hecho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Es el cuestionamiento, ¿no? de la existencia del otro, ¿no? Y en relación a lo que ha hecho y cómo lo ha significado para que pueda encontrar su propia verdad. Entonces, chicos y chicas, hasta aquí vamos claros, queda el ejemplo claro con este discurso que ahorita me acabo de inventar. Sí, profe. Sí, profe, todo muy claro. Sí, profe. Okay. Bueno, seguimos avanzando. Vamos viendo, Alejandra, acompáñanos con la lectura, por favor. Alejandra Núñez. Este método detecta síntomas de vacío existencial y despierta en el ser humano la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. Ok, gracias, compañera. Y entonces aquí tenemos una pequeña imagen, ¿no? Como de una historieta que dice, disculpe doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? ¿No? Entonces, si se fijan aquí en esta imagen, en esta, por así decirlo, sátira, ¿no? Se hace como una crítica o un cuestionamiento a querer obtener del otro, ¿no? Como la cura, ¿no? La cura para mis males, ¿no? O sea, como dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial, ¿no? O sea, como, dígame cómo me quito esto, con qué medicamento me va a quitar esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, para la logoterapia, ¿no? Es necesario cierta dosis de conflictividad, ¿no? De tensión, porque esta tensión nos va a movilizar, ¿no? A darnos cuenta o a ver que pues hay algo que no está chido, ¿no? O sea, si yo me sintiera totalmente a gusto con la vida que estoy viviendo, pues no tendría estos malestares, no sentiría estos vacíos, ¿no? Entonces, el que yo sienta estos vacíos es lo que me permite, ¿no?
sea, entender, ¿no? O significar a qué se debe ese sentir, ¿no? Hacia dónde me debo de mover, qué he dejado de hacer, qué no he hecho aún, ¿sí? Estoy haciendo lo que realmente quiero estar haciendo, ¿no? ¿Qué me posibilita, qué me imposibilita ello, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, al hablar de esta postura terapéutica que es la logoterapia, también se hace énfasis, al igual que en el humanismo, de la responsabilidad humana, ¿sí? Ante uno mismo, ¿sí? O sea, yo soy responsable de lo que yo siento, yo soy responsable de poder cambiar, ¿sí? Aquello que siento ante lo que hago o dejo de hacer, ¿sí? Entonces, soy responsable de mí mismo, pero también tengo una responsabilidad frente a los demás en el sentido de que, pues como les he mencionado, chicos y chicas, somos sujetos o seres sociales, ¿no? ¿Sí? Somos biopsicosociales, somos biología, somos pensamiento y emociones y somos sociedad, no somos cultura, ¿no? Y entonces, claro que lo que yo hago, ¿sí? Repercute o impacta frente a los demás, ¿sí? Mi accionar sí retumba, sí resuena en el medio ambiente, ¿sí? No sé si recuerdan que, no sé si fue la semana pasada o la antepasada que les explicaba esta cuestión de la responsabilidad ante los demás, donde les ponía este ejemplo de diferenciar entre el hecho puntual de cuando yo soy responsable y cuando me hiperresponsabilizo por algo que no tiene que ver conmigo o realmente no asumo cosas que no tienen que ver conmigo, que les ponía este ejemplo de la playa y había usado el nombre del compañero Yeshua, ¿no? De si me ganaba un premio en la playa, chalala, no sé si recuerdan este ejemplo, ¿no? Entonces, sí es mi responsabilidad ante mí y ante los demás, ¿no? Siempre como tomando en conciencia de hasta dónde yo sí soy responsable y hasta dónde no lo soy, ¿sí? Y bueno, hablando ante la vida, pues nos referimos frente a esta responsabilidad frente al entorno donde yo me encuentro, ¿no? Y cómo yo puedo posibilitar, ¿no? Oportunidades en el medio ambiente en que me encuentro, o yo puedo yo mismo destruirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una responsabilidad ante la vida es, por ejemplo, una responsabilidad ante nuestros recursos naturales, ¿no? Ante la tala de árboles, ante la intoxicación del agua por las empresas, ¿no? El desabasto del agua, etcétera, ¿no? O sea, todo esto que, si bien es cierto, decimos, pues es que yo no soy responsable directo, pero ante la vida, ¿no? Si nos acabamos el agua, ¿qué vamos a hacer, compañeros y compañeras? ¿No? O sea, si cortamos todos los árboles, ¿cómo vamos a respirar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si hay una responsabilidad sobre cómo mi presencia, ¿no? Mi estar en el mundo genera un impacto sobre el mundo, sobre los demás, ¿no? Entonces, esto es como muy importante, ¿no? Por ahí me recuerda mucho una escena, ¿no? De esta serie que les recomendé de Merlí, ¿no? Donde precisamente el capítulo que habla del psicoanálisis, ¿no? Hablando de la parte terapéutica, ¿no? Que Merlí dice, ¿no? En esta época se prioriza mucho tu apariencia, ¿no? Y entonces Merlí termina diciendo, yo diría menos gimnasio y más psicoanálisis, ¿no? Cuando Merlí hace esta reflexión en el aula con sus alumnos, al referirse de menos gimnasio y más psicoanálisis, pues es esta imagen, ¿no? De la sátira, ¿no? O sea, esta preocupación por el mundo exterior, por mi imagen, pero cero preocupación por mi mundo interior, ¿no? Que es y que deriva en este vacío existencial, ¿no? Entonces se refiere al hecho de se necesita mayor confianza, mayor conciencia, ¿no? O sea, la conciencia nos lleva a una mayor responsabilidad, ¿no? Porque ¿cómo me hago responsable de algo que no veo, ¿no? Falta de conocimiento no me exime de responsabilidad, pero ¿cómo puedo asumir la responsabilidad frente a algo que no estoy viendo, frente a algo que no puedo ver, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refería en esa escena que
que es una de mis favoritas, ¿no? De esta serie. Quienes ya vieron la serie, pues recordarán esto, ¿no? Y quienes no, pues ojalá que en algún momento puedan verlo. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Se entiende esta diapositiva? ¿Sí se entiende la sátira? Sigue por ahí Dayani. Se conectó al final Jacqueline. Ok. Bueno, seguimos avanzando. Yo no he escuchado ni he visto que mande señales de humo. Usted, compañera Denise. Dentro de esta terapia se busca una visión completa de la persona, en la que se le ve como a un ser único e irrepetible, en el que hay que tener en su consideración